Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Familia Formadora de Personas y hoy continuamos con este taller de Biblia Católica y seguimos con la parte de la introducción. Vamos a poner primero este programa en manos de nuestro Señor para que sea Él el que lo tome y el Espíritu Santo lo lleve donde cada uno lo necesita. Así que una oración pequeña para poner esto en manos de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, toma nuestra palabra, nuestro entendimiento y nuestro corazón para que podamos hacer vida a través de tu Espíritu Santo en lo que hoy nos tienes preparado en este programa. Bendito y alabado sea, Señor. Amén. Bueno, hermanos, seguimos con este taller de Biblia. Seguimos hablando de nuestra Biblia católica para irla conociendo poco a poco. Entonces, en el programa anterior vimos un poco lo que significaba la palabra Biblia, que decíamos que era una palabra griega que significaba libros. Hablábamos que el hilo conductor de la Biblia es la alianza y vimos que el centro de esa alianza es Jesús. Hasta ahí habíamos llegado y ahí habíamos concluido nuestro primer programa. Entonces vamos a continuar ahorita respondiendo una serie de detalles para ir abondando un poco más y tengamos más el contexto de lo que es este taller. Una pregunta nos surge y la primera pregunta que nos surge, ¿cómo sé si mi Biblia es católica? Esta es una pregunta que se nos hace y nos hacemos a cada momento. Hemos encontrado esa pregunta. Entonces, bueno, partamos de algo. La Biblia es uno de los libros más traducidos en el mundo. Y existen muchas versiones distintas, unas muy buenas, otras no tan buenas, unas que transmiten el mensaje original y otras que no lo transmiten. Entonces, basado en esto, tenemos que ver eh, qué características podemos descubrir para saber si nuestra Biblia es católica. Vamos a hablar de 5 características para saber si una Biblia es católica o no. ¿Cuál es la primera? Bueno, la Biblia Vulgata. Hablemos de la Biblia Vulgata como punto de partida. Vulgo quiere decir pueblo. Entonces, antes de Cristo, los textos sagrados estaban escritos en hebreo y en arameo. Posteriormente se traducen al idioma griego. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando del Antiguo Testamento. Después de Cristo se escriben otros libros, otros textos que se hacen en el idioma griego. Es lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento antes de Cristo, Nuevo Testamento después de la venida de Jesús. Debido a que el idioma dominante en esa época era el latín, se vio la necesidad de traducir la Biblia a ese idioma. Es así como allá por el año 382 el Papa San Dámaso le pidió a San Jerónimo que tradujera todos los textos de la Sagrada Escritura al latín. Y así fue como lo hizo. Fue lo que vino a conocerse como la Biblia Vulgata. Como les digo, Vulgata viene de vulgo, quiere decir pueblo. Esa fue la primera Biblia. Contenía los textos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento y sería la base desde la cual se van a tomar las futuras traducciones. Fíjense qué detalle más importante. El Papa San Dámaso en el año 382 le encarga a San Jerónimo para que traduzca y recopile ya al idioma latín la Biblia. Segundo aspecto, la traducción de la Biblia en el derecho canónico nos dice, los libros de la Sagrada Escritura solo pueden publicarse si han sido aprobados por la sede apostólica o por la conferencia episcopal. ¿Qué quiere decir esto? Que toda versión de la Biblia a cualquier idioma debe ser revisada y aprobada por una autoridad eclesial. Eso es bien importante. Tiene que ser validada, revisada y aprobada por una autoridad eclesial. ¿Qué después viene? Después de una versión, otro tercer aspecto que nos lleva a esto, después de una versión en que la Biblia ha sido revisada, se procede a la aprobación. Y esto se da a través de dos elementos importantes, lo que se llama en la parte en derecho canónico el nihil obstat, que indica que no hay ningún obstáculo para proceder a esa traducción, para
poder hacerla, y el imprimatur, que indica que ya se puede divulgar sin ningún problema. Entonces, algunas traducciones aprobadas por la Iglesia es, por ejemplo, la Nácar Columna de 1944, la Biblia que se conoce como la Biblia de Jerusalén de 1967, la Biblia latinoamericana de 1972, etc. Pero hay un detalle bien importante que se los quiero mostrar. ¿Cómo saber entonces si mi Biblia es católica? Tiene que venir acompañada de estos elementos. Donde está, aquí está quien lo aprobó y está las dos condiciones, el nihil hostas, que indica que ya ha sido revisada, y el imprimato, que indica que se puede reimprimir. Esto es parte de lo que nosotros tenemos que ver y verificar en nuestras Biblias para estar realmente conscientes de que nuestra Biblia es católica. Y la quinta diferencia, ¿qué pasa con Biblias no católicas, llamémosle así? Hay mucha diferencia entre una Biblia católica y una Biblia no católica. Y lo más notable son la cantidad de los libros. O sea, toda Biblia católica tiene 73 libros que ya estaban presentes, ojo, en la Vulgata. Mientras que las Biblias no católicas solo tienen 66 libros, o sea, no tienen 7 libros. ¿Cuáles son esos 7 libros? Lo que se conoce como los deuterocanónicos. Curiosamente, estos libros que se quitan contienen doctrinas muy importantes, como por ejemplo rezar por los difuntos, habla del purgatorio, etc. ¿Qué pasa con todo esto? Estos 7 libros de las Biblias no católicas que faltan en las Biblias no católicas y que nuestra Biblia católica incluye son 7. ¿Cuáles son esos libros? Bueno, está Baruch, está Tobías, está Judith, está Sabiduría, está el Eclesiástico y está Primera y Segunda de Macabeo. 7 libros. Repito, los libros que contienen las Biblias católicas y que no tienen las Biblias no católicas son 7. ¿Cuáles son? Baruch, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Y también hay además algunas partes de los libros de Esther y Daniel que no se han incluido en las Biblias no católicas. Ahora, para comprender la razón de esto hay que conocer quizás un poquito sobre la historia del texto del Antiguo Testamento. Fíjense qué interesante. Bueno, inicialmente dijimos que el pueblo judío hablaba hebreo. Cuando los judíos se dispersaron por el mundo, sintieron la necesidad de traducir esos escritos a una lengua más universal, que en aquella época era el griego. Entonces, en esta traducción se colocaron algunos libros que no estaban en hebreo porque eran como más recientes. Estos son los que acabamos de citar, los deuterocanónicos. Estos libros, los 7 que acabamos de hablar, se llaman deuterocanónicos. Ahora, algunas razones de por qué la Biblia católica incluye estos libros. ¿Por qué se incluyen? Bueno, vamos a ver y vamos a hacer un ejercicio bien interesante. Vamos a tomar una lectura del Nuevo Testamento y vamos a tomar una lectura de esos libros para que veamos cómo se va formando esto. Por ejemplo, solo vamos a tomar una serie de ejemplos para aclarar estos conceptos. Como le digo, no estamos abundando en la parte teológica, pero sí mucho en el conocimiento para que todos vayamos claro con lo que estamos haciendo. Bueno, veamos una parte donde Jesús, fíjense bien esto. Jesús, los apóstoles y los discípulos de todos ellos usaron estos 7 libros. Sorpresa, ¿verdad? Jesús, los apóstoles y sus discípulos usaron estos 7 libros. Veamos algunos ejemplos donde se nos habla y se hace la similitud. Por ejemplo, el tema de la resurrección. El tema de resurrección en el Nuevo Testamento está señalado en Hebreos. Y este libro hace referencia a al segundo libro de los Macabeos. Segundo libro de los Macabeos, recordémonos que es un libro que no está incluido en la Biblia no católica. Veamos la similitud y leamos un poco. En Hebreos capítulo 11, versículo 35. Hebreos capítulo 11, versículo 35. La palabra del Señor nos dice: hubo muchas mujeres que recobraron resucitados a sus muertos,
pero también hubo otros que, en vista de una resurrección mejor, se negaron a hacer el gesto que les habría salvado la vida. Me refiero a los torturados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí se habla de la resurrección comprobado por los muertos. ¿A qué hace referencia esto? Veamos en la segunda libro de los Macabeos, capítulo 7, versículo 14. Y dice la palabra del Señor: a punto de expirar se expresó así: más vale morir a manos de los hombres y aguardar las promesas de Dios, que nos resucitará. Tú, en cambio, no tendrás parte en la resurrección para la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren qué bien. En los dos habla de la resurrección. En Hebreos ya resucitar a los muertos, que es la promesa que nos hace el Señor más adelante, siempre y cuando vivamos en su fe. Pero ahí nos está haciendo una similitud entre unos libros y otro. Otra razón, otro detalle, veamos donde nos aclara que todo es dado por Dios. Y esto está, hagamos la similitud en Romanos capítulo 1, versículo 19, en referencia al libro de la sabiduría, capítulo 13, versículo 1. Volvamos a leer. En Romanos capítulo 1, versículo 19 nos dice: todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se lo manifestó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el libro de la sabiduría, capítulo 13, versículo 1, la palabra del Señor nos dice: la incapacidad natural del hombre se revela en su ignorancia de Dios. Todo lo que admiran por su valor no los llevó a conocer al que es. Se quedaron con las obras y no reconocieron al artesano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Ven las similitudes? Como les digo, no vamos a entrar en la parte teológica, pero esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco conforme vayamos caminando en cada uno de los libros y vayamos entendiendo. También hay una similitud donde se nos habla de la misericordia en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 17, y hace referencia a Tobías en el capítulo 4, versículo 7. Leamos un poco. Fíjense, en la primera de Juan, capítulo 3, versículo 17 nos dice: si uno goza de riquezas en este mundo y cierra su corazón cuando vea a su hermano en apuros, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en Tobías capítulo 4, versículo 7 nos dice: con tus bienes haz limosna en beneficio de todos los que practican la justicia y el bien, y no vuelvas la cara al pobre porque para que el Señor no aparte su rostro de ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Similitudes, ahí vamos viendo cómo se van tomando en el Nuevo Testamento referencias a lo que es en el Antiguo Testamento. Otro bien importante, y voy un poco rápido porque, como les digo, esto lo vamos a ver despacio más adelante, pero sí quiero más o menos dejar sentada esta idea. El perdón de los pecados, ¿dónde está? ¿De dónde sale? Bueno, en el Nuevo Testamento, en San Mateo capítulo 12, versículo del 31 al 32, nos habla del perdón de los pecados. Y esto hace referencia a la segunda carta de los Macabeos, capítulo 12, versículo 45. Volvemos a leer. Vamos a ir despacio para que, como les digo, esto no es algo rápido, sino que poco a poco para que vayamos entendiendo. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos del 31 al 32, la palabra del Señor nos dice: por eso yo les digo, se perdonará a los hombres cualquier pecado y cualquier insulto a Dios, pero calumniar al Espíritu Santo es cosa que no tendrá perdón. Al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ahí estaba hablando de lo que es el perdón de los pecados. Y en segunda carta de los Macabeos, Antiguo Testamento, capítulo 12, versículo 45, la palabra del Señor nos dice: pero creían firmemente en una valiosa recompensa para los que mueren como creyentes. De ahí que su inquietud era santa y de acuerdo con la fe. Esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados de su pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí vamos sentando similitudes. Como les digo, no estamos entrando en la parte teológica o doctrinaria, sino que solo estamos sentando las bases para que ir viendo cuáles son y cómo van.
¿Qué otro libro? Bueno, orar por los muertos. Nosotros los católicos oramos por los muertos. ¿Cuál es nuestra base? En la segunda carta de los Macabeos, capítulo 12, versículo 41 al 42. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Todos se admiraron de la intervención del Señor, justo juez que saca a luz las acciones más secretas, y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. El valiente Judas exhortó a sus hombres a que evitaran adelante tales pecados, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que sucedía a los que habían pecado. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Entonces, como ven, ahí dice en la segunda Macabeos, y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado por sus compañeros muertos. O sea que desde el Antiguo Testamento, ya nosotros y la iglesia nos manda a orar por los muertos. Entonces, solo para citar algunos datos, como les digo, esto no es crear polémica ni nada, sino que solo es conocimiento para que nosotros los católicos sepamos cuál es la base de lo que estamos hablando. Bueno, veamos algunos datos históricos. En el año 1534, Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, pero quitó los 7 libros del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque esto contradecían ciertas doctrinas de ellos. Al reformador español Casidoro de Reina respetó el canon católico de la Biblia en su traducción. Fíjense, Casidoro de Reina respetó el canon bíblico en su traducción. Estamos hablando de que lo retomó tal cual era. Pero luego Cipriano de Valera quitó los deuterocanónicos para su versión conocida como Reina Valera. Y finalmente en el Concilio de Trento en el año 1563, los concilios vaticanos I y Concilio Vaticano II, el catecismo de la Iglesia Católica reafirma que la lista completa usada, incluyendo los libros deuterocanónicos, en ese año la Iglesia Católica reafirma lo que se hizo antes San Jerónimo con su traducción de la Biblia Vulgata. Entonces, dejemos hasta acá este tema. Más adelante vamos a ir descubriendo otros aspectos en referencia a cada uno de estos temas para poderlo ir haciendo vida y poder ir entendiendo, porque como les digo, no se trata de crear polémica, sino que se trata de ir sentando las bases para lo que vamos a ir desarrollando este curso. En nuestra Biblia católica hay algunos detalles de cómo está ordenada la Biblia. Fíjense, la Biblia católica está dividida en capítulos. Y los capítulos a su vez están divididos en versículos. Entonces, al comienzo de la Biblia encontramos una serie de abreviaturas. Por ejemplo, Lucas es LC, Mateo es MC, etc. Si ustedes van al inicio de su Biblia van a ver todas las abreviaturas para que hacen referencia a cada uno de los libros. Por ejemplo, deuterocanónicos, DT, etc. O sea, ustedes pueden ir a consultar. Cuando tienen dudas, van al inicio de su Biblia y miran cómo están las abreviaturas. Entonces, para citar un pasaje, se coloca la abreviatura del libro, seguida por el número que indica el capítulo, y luego se indican los versículos que se va a leer. Por ejemplo, si nosotros decimos el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 2 al 5, por poner un ejemplo, eso se abrevia en las reflexiones y todo, dice San Lucas LC, capítulo 1, 1, coma, versículos del 4 al 6, por ejemplo. Ese de 4 guión al 6 indica que se va a leer a San Lucas, capítulo 1, versículos del 4 al 6. Y así vamos a ir. Todo esto está contenido al inicio de nuestra Biblia. Entonces ahí aparecen, como les digo, a veces están al inicio, generalmente están en el inicio, donde por ejemplo dice como en Génesis es GN, Éxodo X, Sabiduría SB, etc. Ahí está todas las abreviaturas y en el Nuevo Testamento está San Mateo MT, Carta de Santiago ST, etc. Entonces aquí más o menos ya vamos entrando a lo que es la palabra de nuestro Señor y más o menos hemos sentado un poquito la base para ir conociendo nuestra Biblia católica. Entonces, hermanos, nos vamos a quedar aquí en este día. Recuerden que la próxima semana vamos a continuar esto y vamos a hacer ya la próxima semana una introducción a lo que es el Antiguo Testamento. Ahorita hemos sentado la base para que seamos la Biblia,
el objetivo de la Biblia, cómo es el lazo conductor de la Biblia, cómo reconocer si nuestra Biblia es católica o no es católica. Hablamos de un poco de los libros deuterocanónicos que han sido quitados en las Biblias no católicas y cómo hemos hecho la similitud, porque Jesús y sus apóstoles y sus discípulos pues ocupaban estas traducciones para irlos poniendo, y hemos hecho similitudes entre libros del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento para que vean cómo se hace referencia una cosa con la otra. Nos vamos a quedar aquí. Vamos en el próximo programa de esta serie vamos a hablar ya del Antiguo Testamento, y vamos a sentar las bases para empezar a ir desarrollando poco a poco. Así que les agradecemos su sintonía, los esperamos la próxima semana y muchas bendiciones, y estamos con los brazos abiertos. Bendito y bendiciones para todos, bendito sea nuestro Señor. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones, hermano.